Rojas es licenciado y maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de la UNAM. Sus temas de investigación son política universitaria, planeación y educación superior, así como financiamiento de la educación superior. Su actividad profesional destaca, entre otras varias, por su participación en el equipo técnico que ha elaborado diversos documentos de la NUYES, especialmente o más recientemente la educación superior del siglo XXI, líneas estratégicas de desarrollo. Es asesor de la NUYES en temas de financiamiento, coordinador técnico de las negociaciones con el Congreso de la Unión relacionados con el presupuesto federal a la educación. De aquí en corto nos platicaba ayer el maestro Javier de todos los problemas y elecciones que se llevan en el Senado y todo eso que no puedo mencionar, ¿no? Pero muy interesante. Entonces nos encontramos ante otro miembro de la comunidad universitaria muy involucrado en el financiamiento. Muchas gracias. ¿Con este? No, con la parte del micrófono. Sí, pues buenos días, agradezco la invitación a los colegas, amigos de la Universidad Veracruzana para poder estar con ustedes intercambiando alguna información, algunas reflexiones. Lo que Romualdo acaba de presentar, pues creo que da, a mí por lo menos me da muy buena entrada para poder continuar con lo que él señaló al final, es decir, ya algunos de los problemas, de los retos que se presentan en materia de financiamiento. Bueno, yo voy a tratar de abordar los puntos, probablemente el segundo no de tiempo, pero sí voy a intentarlo. Primero es referir 9 problemas de financiamiento de la educación superior, documentando con algunos, ejemplificando con alguna información sobre la evolución del presupuesto en educación superior en los últimos años. Y el segundo, referir ya como 10º punto, o sea, después ver estos 9 problemas, cómo se manifiestan en el presupuesto aprobado y ajustado para 2016 en materia de educación superior. Yo identifico 9 problemas, algunos de ellos ya Romualdo los ha señalado, que son problemas que han sido señalados de manera reiterada por los rectores, de manera individual en cada una de sus instituciones, de manera individual en las gestiones y negociaciones que han realizado las universidades ante los diferentes actores relacionados con el otorgamiento del presupuesto, tanto a nivel federal como estatal, y que también han sido reiterados, al menos que sería en los últimos, desde el año 95, o sea, al menos en las últimas 2 décadas, en los documentos oficiales de la ANUYES, pues se han formulado, se han identificado estos problemas y se han formulado distintas propuestas para su solución. ¿Cuáles son estos 9 problemas? Los reviso y luego vamos a ejemplificar cómo se manifiesta cada uno de ellos. Primero, se carece de una política con visión de largo plazo para el financiamiento de la educación superior. Y esta es la que constituye como el caballito de batalla de las universidades públicas, es decir, Estado en sus diferentes niveles, fundamentalmente gobierno federal, gobierno estatal, pero también para el Congreso de la Unión, para los congresos locales, no existe una política de financiamiento. Por lo tanto, requerimos transitar hacia un nuevo arreglo institucional para que definamos una política con visión de Estado, se ha dicho en algunos momentos, en otros momentos una política con visión de largo plazo que otorgue seguridad y certeza a las instituciones
La segunda es que el marco jurídico vigente resulta obsoleto y no brinda ya certidumbre al financiamiento. La tercera es que no se cumplen las metas que establece el propio ordenamiento jurídico. Es decir, hay metas en la Ley General de Educación para el gasto público en educación y en investigación para las instituciones públicas de educación superior. Un cuarto problema se puede formular como que es imprecisa, lo que ya señalaba Romualdo, la corresponsabilidad y obligatoriedad del financiamiento de la Federación y de los Estados. La quinta, el financiamiento está sujeto a las coyunturas políticas y económicas. El sexto problema, las gestiones presupuestales anuales son inciertas y desgastantes. El séptimo problema, la asignación del presupuesto es opaca e inequitativa. El octavo, el presupuesto ordinario resulta insuficiente para la operación adecuada de las instituciones públicas de educación superior. Y el noveno, que los fondos extraordinarios generan incertidumbre financiera, altas cargas administrativas y obligaciones permanentes. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primero, no hay una política con visión de Estado. Dos, un indicador que puede referir de que no se tiene una política clara, pues son estos datos. Lo que ustedes ven en la gráfica es la evolución de 2007 a 2016 del presupuesto total federal que se asigna a las instituciones públicas de educación superior, incluyendo todos los fondos de financiamiento, todos los programas presupuestarios de carácter extraordinario que se destinan. Es decir, cuando tratamos nosotros de identificar cuál es el monto que se destina a la educación superior, hay diferentes formas de calcular. Uno es solamente lo que se destina para educación superior de manera específica, educación superior y posgrado. Otra es cargar los recursos que van para investigación científica, para la función ciencia y tecnología. Y en esta gráfica, lo que se está señalando ahí, los 163 mil millones de pesos, es lo que hoy se asigna para todas las funciones de las instituciones públicas de educación superior: docencia, investigación, difusión de la cultura y administración. Si nosotros vemos la evolución de 2007 a 2016, efectivamente nosotros vemos que ha habido un crecimiento real. Esto está a pesos constantes de 2016, ha habido un crecimiento real, pero nosotros podemos ver anualmente en la línea roja las tasas de crecimiento anual. En algunos años ha habido crecimientos del 6, el 8, el 7%. En otros años el crecimiento ha disminuido de manera muy sensible. Y para el actual ejercicio fiscal, el crecimiento real que se tiene para el conjunto de recursos para las instituciones públicas de educación superior, pues prácticamente es cero. Entonces es 0.4% de crecimiento real. Es decir, que si nosotros comparamos la tasa media de crecimiento anual de 2007 a 2015, que ha sido del 5.2%, pues tenemos en este año una caída muy importante en el financiamiento federal para las instituciones de educación superior. Entonces, cuando decimos no hay política de Estado, decimos, bueno, ¿por qué estos brincos? ¿Por qué un año se crece mucho, al año siguiente se crece menos? En algunos otros años prácticamente no hay crecimiento como es este, y no solamente responde a las coyunturas económicas, a la restricción de las finanzas públicas, sino depende de muchos factores, que los vamos a ver ahorita, que tienen que ver con las gestiones, las negociaciones presupuestales. Es decir, ¿por qué? Porque no existe una política
de los diferentes órdenes de gobierno de la federación que diga cómo debe evolucionar el presupuesto público en los siguientes 6, en los siguientes 10 años, en los siguientes 20 años, para dar certeza a la evolución presupuestal de las instituciones. En esta gráfica, que está elaborada con los mismos datos, en la línea azul se compara el crecimiento anual del presupuesto federal y la línea roja es el crecimiento anual de la matrícula pública atendida con el presupuesto federal exclusivamente para las subfunciones de educación superior y de posgrado, es decir, para comparar peras con peras. O sea, cuánto se destina para la docencia en las instituciones de educación superior, de acuerdo a la estructura del presupuesto federal, las subfunciones presupuestarias de educación superior y posgrado, y cuál es la matrícula pública que se atiende con estos recursos, sin considerar la educación normal que entra en otros rangos presupuestales. Pues nosotros vemos, por ejemplo, que de 2007 a 2009 creció más el presupuesto que la matrícula, lo cual está bien. O sea, fueron 3 años excepcionales. Los primeros 3 años de la administración del presidente Calderón fueron años excepcionales porque el crecimiento presupuestal fue muy significativo, dadas las condiciones, sobre todo de tipo político, que existían en el Congreso de la Unión. Sin embargo, a partir de 2009 se invierte el crecimiento, crece más la matrícula y disminuye el ritmo de crecimiento del presupuesto. Esto se ve en 2009, 2010, 2011. En 2013 vuelve a equilibrarse, crece igual la matrícula que el presupuesto. 2014 crece más el presupuesto y se vuelve a caer en los 2 últimos años. Es decir, estos actos están evidenciando que no existe una política, no existen lineamientos claros, no existen acuerdos de cómo crecer y desarrollarse en educación superior y cómo asignar los recursos. El segundo problema, el marco jurídico vigente resulta obsoleto y no brinda certidumbre al financiamiento público. Bueno, ¿cuál es nuestro marco jurídico? Tenemos una regulación específica para educación superior que se llama Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que se aprobó en diciembre de 1978. ¿Cuántos años entonces a la fecha? Desde 78 para acá. Bueno, no ha tenido ninguna modificación, o sea, es un ordenamiento legal que de entonces a la fecha regula la coordinación y la asignación de recursos para la educación superior, cuando en la práctica ha habido una serie de cambios muy importantes que no están reflejados en esa legislación. Solamente hay 7 artículos en el capítulo de asignación de recursos, pero con disposiciones muy genéricas, y me refiero a 2 de estas disposiciones. En el artículo 21 se señala que la federación, pero la cota, dentro de sus posibilidades presupuestarias y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines. Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos propios y ampliar las fuentes de financiamiento. Romualdo ya señaló, hay universidades que tienen arriba del 20% de ingresos propios, como la Universidad de Aguascalientes o de Baja California. La UNAM ronda en el 12%, pero además de los ingresos propios, la federación, fundamentalmente la federación, otorga recursos dentro de sus posibilidades presupuestales. Y en el artículo 24 se señala que para los fines de esta ley, los recursos que la federación otorgue a las instituciones serán ordinarios o específicos. Para la satisfacción de necesidades extraordinarias, las instituciones podrán solicitar recursos adicionales. Es decir, cuando ha evolucionado de manera muy notoria los esquemas de asignación presupuestal a las instituciones públicas de educación superior, pues estas disposiciones están rebasadas.
La Auditoría Superior de la Federación, como ustedes saben, realiza auditorías a las universidades, a los diferentes programas presupuestarios, y el año pasado, hace 15 días, dio a conocer los resultados de la auditoría a la cuenta pública de 2014 y establece recomendaciones que la propia auditoría, el propio órgano auditor de la Cámara de Diputados, señala, hace evidente la necesidad de revisar los mecanismos de asignación presupuestaria. Señala la auditoría que, derivado del proceso de auditoría realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, se emitieron recomendaciones para mejorar la operación, el ejercicio y aplicación de los recursos del programa de subsidios federales para organismos descentralizados estatales, que se conoce como el programa presupuestario U006, que es el programa que otorga recursos para el subsidio ordinario, entre otras instituciones, a las universidades públicas estatales. Entonces, entre sus recomendaciones, señala que hay que revisar y actualizar los convenios de apoyo financiero, considerando las particularidades de operación de cada institución, que es necesario definir coordinadamente entre la SEP y cada universidad pública estatal la aplicación y destino de las aportaciones federales, que es necesario establecer los mecanismos necesarios que contribuyan a que la aportación de los recursos se transfiera en tiempo y forma a las universidades. Esto viene muy de acuerdo con lo que se vive aquí en la Universidad Veracruzana. Establecer reglas de operación o lineamientos específicos que regulen el ejercicio de los recursos federales transferidos y fortalecer la participación de la instancia federal implementando mecanismos de supervisión. Si la auditoría dice, se requiere de una revisión sobre la forma como se asignan, como se determinan los recursos federales. Y la semana antepasada se aprobó un punto de acuerdo en el Senado de la República, la semana pasada, el 5 de febrero, martes de la semana pasada. El Senado de la República exhortó a los poderes ejecutivo, federal y estatal, así como a los congresos de las entidades, a los órganos de fiscalización y a las autoridades de las instituciones públicas de educación superior, a que revisen la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de administración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros que les son destinados. Es decir, y hay evaluaciones del CONEVAL también sobre, particularmente sobre este programa presupuestario U006, donde coincide en que no existen criterios de asignación del subsidio ordinario a las universidades públicas estatales. Es decir, tenemos un marco jurídico obsoleto que tiene que ser modificado, que tiene que ser revisado, que tiene que ser modificado, y el día de pasado mañana vamos a estar Romualdo y yo y la rectora de la Universidad Veracruzana, entre otros invitados a una mesa de discusión en el Senado de la República para presentar propuestas en torno al marco, a las reformas necesarias al marco jurídico de educación superior. Tercer problema, no se cumplen las metas que establecen la Ley General de Educación para el gasto público en educación. En la Ley General de Educación, ustedes lo saben, ¿qué es lo que señala? Que a educación se debe destinar cuando menos el 8% del PIB. Y de este 8%, el 1% para investigación científica y desarrollo tecnológico en instituciones públicas de educación superior. Es el artículo 25. Y el 27 señala que en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública. Bueno, esto es lo que dice la ley. Ahora, ¿se cumple o no se cumple? Bueno, en esta gráfica
es el gasto en educación superior como porcentaje del PIB. O sea, se mandata que sea el 8% público, o sea, federación, estados y municipios. Con los datos del tercer informe de gobierno y con lo aprobado para el ejercicio fiscal, perdón, aquí está hasta 2015, todavía no se presentan los datos aprobados porque todavía no está consolidado, obviamente hay estimaciones del PIB, pero con los datos ya consolidados del PIB y el recurso autorizado aprobado para 2015, el presupuesto aprobado a nivel federal y estatal, hoy tenemos que se destina a nivel nacional, incluyendo el gasto privado, se destina el 6.7%. El gasto público asciende al 5.3%. El gasto público es la suma de las dos líneas que están debajo. O sea, la federación está otorgando el 4.3% y los estados el 1.1%. O sea, por donde se le ve, se requeriría para alcanzar el 8% cientos de miles de millones de pesos. O sea, es una cantidad muy significativa. Entonces, el 8% no se llega, pero eso se establece en la ley. Esta es la comparación de la evolución de 2002, que fue el año cuando se aprobó, se introdujo este artículo en la Ley General de Educación. El año más alto pues fue 2009, pero vemos también picos, bajadas, en donde no se alcanzaba. Había un transitorio que decía que para el año 2006 ¿sí? se debería de alcanzar. Varios diputados de las diferentes legislaturas, cuando aprueban el presupuesto, dicen: estamos aprobando un presupuesto educativo ilegal. O sea, porque no estamos aproximándonos de manera gradual a lo que establece la Ley General de Educación. ¿Cuánto se destina a ciencia y tecnología? Hay muchos criterios, o sea, no hay una sola forma de medir o de evaluar cuánto se está destinando, porque hay diferentes conceptos, diferentes indicadores. A nivel estatal, para educación superior se destina el 0.2% del Producto Interno Bruto. El gasto federal en instituciones públicas de educación superior para todas las funciones asciende al 0.9% del PIB. El gasto público en instituciones públicas de educación superior es del 1.1%. El gasto estatal más el gasto federal en educación superior más el gasto en ciencia y tecnología, que es lo que se informa, lo que informa la SEP y se da a conocer en los informes de gobierno, es del 1.05%. Para educación superior y posgrado destinamos el 0.67% del PIB. El GIDE, que es el gasto en investigación y desarrollo experimental, que es una meta del programa sectorial educativo de la actual administración, fue del 0.54% en 2012. Todavía no se cuenta con la actualización porque es bianual esta información y no tenemos los resultados para 2014. Y la función el gasto en la función de ciencia y tecnología es del 0.34%. Mirámoslo como lo miremos, ¿sí? El monto que se destina y la proporción del PIB que se destina para educación y ciencia y tecnología está muy por debajo de lo que establece el marco legal. Y en este sentido ha habido propuestas que ha formulado la NUYES para la modificación del artículo 25 de la Ley General de Educación, a fin de hacer más viable el alcance de alguna meta y hacerlo también de una manera mucho más racional. Cuarto problema, es imprecisa la corresponsabilidad y obligatoriedad del financiamiento federación-estado. Bueno, eso para qué se los digo aquí en la Universidad Veracruzana, se firma un convenio de apoyo financiero anualmente entre la federación, el gobierno del estado y la universidad pública. Esto es el convenio
de 2014, el convenio de apoyo financiero que se firmó en la Universidad Veracruzana con el gobierno federal y la universidad, donde se estableció que el gobierno del estado participaría con el 54% de un total del subsidio que asciende a 4.366 millones de pesos. En otros momentos se manejó que en el 52%, es decir, pero este convenio al cual tuve acceso, así, bueno, esto le corresponde al Estado. ¿Qué dijo el gobernador cuando empezó el problema? En una nota de prensa. Dice, le dijo a un periodista, si la pregunta es cuánto le debe el gobierno de Veracruz a la Universidad Veracruzana, la respuesta es nada, no le debemos nada. Una cosa es subsidio y otra cosa es deuda. El mandatario estatal comenzó dando una definición del diccionario sobre lo que significa subsidio: cantidad de dinero que recibe una persona o entidad como ayuda para satisfacer una necesidad determinada, especialmente la que reciben de un organismo oficial. Y cita este diario al gobernador, dice, sin embargo, como dice el convenio, estamos atendidos a la disponibilidad y a las posibilidades financieras y económicas para poder dar esos subsidios que, repito, no hemos dejado de dar y seguiremos dando para que la UP pueda seguir contando con recursos y permita atender sus obligaciones y sus programas de educación superior. Y esto le hizo referencia porque el propio convenio sostiene que la asignación de los recursos estará sujeta a la disponibilidad presupuestal. Y este es un punto que, mientras esté ahí ese señalamiento en función de la disponibilidad presupuestal, hay la discrecionalidad total, es decir, no hay, no damos, o recortamos o quitamos. Entonces, ese es un problema jurídico que no blinda al presupuesto de las instituciones de educación superior. El financiamiento en esta gráfica, ¿cómo se da? ¿Cuál es la corresponsabilidad entre Federación y Estado? Lo que decía Romualdo. En esta gráfica va de más a menos la participación estatal en cada una de las 34 universidades públicas estatales. La primera es la Universidad Veracruzana, con este convenio es el 54%. Tenemos otros estados donde es el 50%, que es la Universidad de Quintana Roo, la Universidad del Estado de México, la Universidad de Sonora, la Autónoma de Coahuila, la Universidad del ITSO. Pero esto es lo que se establece en el convenio de apoyo financiero. Y luego, si nos vamos al otro extremo, tenemos que la Universidad de Yucatán, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues rondan en el 10% de asignación estatal. Entonces, ¿esto por qué se dio? O sea, ¿por qué unas aportan el 50% y otras aportan el 10%, el 20%? Esto es el resultado de la negociación histórica que se dio en cada uno de los estados, pero es materia de reflexión y de regulación. O sea, la pregunta de cuánto debiera de aportar el gobierno del estado, como sí se hizo a partir de 1997 para todas las instituciones públicas nuevas que tenían la figura de organismos públicos descentralizados estatales. Es decir, las universidades tecnológicas, las politécnicas, las interculturales, son 50 y 50%. Entonces ahí sí quedó muy claramente establecida una política de concurrencia financiera que no está marcada para el caso de las universidades públicas estatales. O sea, hay una gran disparidad. Quinto problema: el financiamiento está sujeto a las coyunturas políticas y económicas. ¿Por qué? Bueno, algunos indicadores. Esta gráfica es la variación anual del proyecto de presupuesto federal en educación superior. Ustedes saben que el Ejecutivo presenta el 8 de septiembre su proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados tiene la facultad de modificarlo y aprobarlo. Entonces, de 2007 a la actualidad, los proyectos de presupuesto que presenta el Ejecutivo pues tienen una gran variación. En algunos años, la iniciativa del Ejecutivo
proyecto ha sido negativo, o sea, ha propuesto recursos inferiores a los que se aprobaron en el ejercicio fiscal anterior, como el caso de 2007. 2008-2009 sí tuvo crecimiento en un año más que en otro, pero luego en 2010, 11 y 12 el proyecto de presupuesto era nuevamente negativo. Creció los siguientes 3 años y en 2016 fue prácticamente cero. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Hacienda dijo, no va a haber recortes, pero tampoco va a haber incrementos. Ahorita vamos a ver los datos de cómo se ve. Entonces, esto es incierto porque en esta gráfica ya se compara el proyecto de presupuesto, que es la línea azul, con el presupuesto aprobado. Entonces, en algunos años creció de manera significativa el presupuesto aprobado como resultado de las negociaciones. En otros años, sobre todo en 2007, 2008, 2009, fueron los años dorados para el presupuesto de las universidades a nivel federal. Luego disminuyó el ritmo de crecimiento. En los siguientes años se recuperó en los 2 primeros años de la administración actual para quedar prácticamente en cero con ninguna modificación en este año. Es decir, y esto da una incertidumbre. Ahora, hay incertidumbre de cómo se presentan los proyectos para las universidades, hay incertidumbre de cuál va a ser el resultado y hay incertidumbre porque se hacen ajustes presupuestales. Entonces ya se aprobó el recurso a lo largo del año, o sea, para el ejercicio fiscal correspondiente, pero la Secretaría de Hacienda tiene la atribución de decirle a la SEP y a la Oficialía Mayor, hay que recortar tal cantidad y a ver tú dónde lo aplicas. Entonces esto también ocasiona una incertidumbre fuerte en las universidades. Las gestiones presupuestales anuales son inciertas y desgastantes. Bueno, ustedes saben que a partir del 97, en el nuevo entorno político, con la alternancia política, y sobre todo en el año 2000 con el triunfo del candidato de un partido de oposición, cuando llega Vicente Fox, cambian las cosas. O sea, en la legislatura de 1997, la 57 legislatura, por primera vez ya hubo discusión fuerte para modificar el presupuesto. Entonces, la Cámara de Diputados se ha convertido en un nuevo actor con mayor incidencia en la modificación de los presupuestos. Pero esto es también totalmente incierto. ¿Cuál es el resultado de la negociación? Y de una negociación altamente desgastante, muy costosa para las universidades. Simplemente ver ahorita la negociación, el tiempo que ha dedicado la rectora de la Universidad Veracruzana con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobernación, con el secretario de Educación Pública, con todas las instancias estatales, con la Cámara de Diputados, con el Senado. O sea, un rector, más que ser un líder académico, yo no sé Romualdo cuál sea su experiencia, pero cuántas horas se pasa gestionando, tocando puertas. Digo, es parte de su función, es un líder universitario y es un gestor universitario, pero ¿qué tanto le distraen sus actividades de gestoría académica el estar tocando puertas? En el seno de la NUYES, cuando se toca este punto, que siempre se toca, y que es uno de los principales temas que congregan a los rectores y que se discute fuertemente, dicen, queremos, cuando alguna vez el secretario Videgaray comunicó a los rectores, pues ya no cabilden, ya no queremos cabildear, ya no queremos negociar, asegúrenos el presupuesto. O sea, si llega un bien presupuesto, ni le muevan. O sea, dejamos que todo el mundo, todos estén en paz y no movemos. No hacemos olas, pero en la medida en que el proyecto de presupuesto resulta insuficiente, no nos dejan otra salida que negociar y realizar gestiones. Ahora, ¿cuáles han sido los resultados de estas gestiones? Pues han estado supeditados a coyunturas políticas, a variables económicas, a la composición de los distintos órganos de la Cámara de Diputados y a la prioridad que en la agenda legislativa se le ha dado a la educación superior y el posicionamiento político de los grupos de PRI, PRD, de la Comisión de Educación, todos los actores que intervienen. Y en todos los años, salvo en 2013, en el interior de la Cámara de Diputados se han aprobado ampliaciones presupuestales, que son estas, o sea, los montos a millones de pesos corrientes
que se han obtenido de 2006 a 2016. 2013 no hubo, fue el primer año de la actual administración, pues dijeron, ya cambiaron las reglas, o sea, ya no se va a hacer este manejo pues un tanto discrecional que se hacía para la ampliación de determinadas partidas y programas presupuestarios. En todo el periodo se han ampliado más de 68,000 millones de pesos, que bueno, los rectores dicen, pues sí, esto es incierto, pero pues tuvimos que ir ahí a negociar el grupo a través de las leyes, pero individualmente, pues cada rector va con sus diputados y va con su gobernador, y dice, oye, necesito 500 millones más, necesito 1,000 más, a ver si me los acaso, ¿no? Entonces, la pasarela en la Cámara de Diputados ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Educación, donde llegan las cartas de Santa Claus, son las peticiones de cientos y cientos y cientos de demandantes de recursos, entre los cuales están las universidades públicas, para jalarle un poco más al pedazo del pastel presupuestario. Y ante los estados, la gestión no es nada más a nivel federal, sino a nivel de los estados. En el punto de acuerdo de la semana pasada del Senado de la República, del 25 de febrero, bueno, pues como ustedes saben, el Senado exhorta al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a que acate plenamente los términos de lo dispuesto por el convenio de apoyo financiero para el sostenimiento de la Universidad Veracruzana, suscrito el 14 de enero de 2015 por la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado y esa Casa de Estudios. A nombre de la Comisión de Educación, el senador Juan Carlos Romero Hicks afirmó que el gobernador reconoció que existía una deuda y que se anunciaría un calendario para los pagos. Pero dijo, lamentablemente en los hechos esto no se ha corregido. Destacó que la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado faltas en la relación del gobierno local con la Universidad Veracruzana que mucho lamentable. Este es el caso paradigmático de las gestiones que tiene que realizar una rectora, ¿sí? Frente al gobierno del Estado, ya no para que se obtengan más recursos, sino para que se cumpla con lo pactado, con lo establecido en el convenio de apoyo financiero. Séptimo, la asignación del presupuesto es opaca e inequitativa. ¿Hay criterios para la asignación de los criterios para la asignación? A nivel federal y a nivel estatal, ¿cómo decide la Secretaría de Educación Pública, cómo decide el Congreso, la Cámara de Diputados, cómo decide un gobierno estatal, un Congreso local, cuánto dinero destinar a la institución? Ahorita hay una iniciativa, esta que se llama para otorgar la autonomía financiera, otorgar el 3%, eso ya sería, pues habría un criterio y como un piso del cual no se podría bajar, pero es opaca e inequitativa a nivel nacional. En esta gráfica, tal vez no la puedan ver muy bien, esto lo actualicé hoy en la mañana, me dio un buen susto al enterarme de los problemas. Es el subsidio ordinario por alumno a universidades públicas estatales de 2014. O sea, son las cifras que la SEP oficialmente reporta como la asignación del subsidio ordinario y lo que reporta la propia SEP como asignación del gobierno del Estado. No sé si la pueden ver, pero bueno. De 34 universidades, 16, o sea, casi la mitad, están por debajo de la media. La media hoy es de 30, de 55. A ver, tú ves bien, de 55. 55,000. Entonces tenemos 55,000 pesos por alumno, que es la Universidad Autónoma de Campeche, son 88,000 pesos por alumno, y la Universidad Autónoma de Chihuahua